Buenos días, algunos de ustedes ya me conocen, soy Julián David Rojas Aguilar y junto con Hernando Hernández Lazo seremos sus monitores durante el primer semestre del 2020 en Econometría 1. Debido a la coyuntura actual, pues las monitorías y las clases han tenido que migrar a algunas plataformas como lo han sido Google Meet para la transmisión de las clases. Sin embargo, por alguna razón yo no he podido dictar con una buena estabilidad de internet las sesiones y muchas veces eso interrumpe su desarrollo normal y pues asimismo que se lleven a cabalidad las metas que se tenían planeadas para las sesiones. Por eso he decidido, al menos con este tema, ya veremos los siguientes, hacer una serie de tres videos. Tres videos en los que mi objetivo principal es que ustedes sean capaces de interactuar con una base de datos tan compleja como lo es la gran encuesta integrada de hogares. Y por interactuar con esto, me refiero a que sean capaces de descargar los datos, explorar los distintos módulos que tiene esta encuesta, conocer las variables y así clasificar cuáles son pertinentes y necesarias en los ejercicios econométricos que ustedes en un futuro vayan a desarrollar. En principal, sí, el principal ejercicio que ustedes van a desarrollar, al menos en el corto plazo, porque es el proyecto final de la materia, es la estimación de un modelo menseriano con estos datos. Ustedes pueden tomar cualquier mes de cualquier año y descargar los datos, replicar este ejercicio que vamos a llevar a cabo en la monitoría y listo. Eso sería todo lo que quiero lograr con esto. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es contarles cuál va a ser la estructura de estos tres videos. En el primero de ellos, que es el actual, cumple el papel de presentación de los videos y exploración de la base de datos. Y por exploración de base de datos no quiero que nos centremos solamente en los datos del DANE. Quiero que, aunque sé que no los vayan a utilizar, al menos en el corto plazo, repito, tengan conocimiento acerca de otras bases de datos, como lo pueden ser las bases de datos del DNP y una extra hay que, pues, les quiero presentar, que es el ELCA, para mostrarles que no solamente contamos con bases de datos de entidades gubernamentales, sino hay más. Hay una gran variedad, un amplio abanico de sitios donde podemos conseguir información. Después quiero mostrarles cómo se va a manipular datos. Y para ello, entonces, ustedes en la clase con el profesor Jorge hicieron un ejercicio, solamente que ese ejercicio estaba enfocado con Stata, otro software econométrico. Sin embargo, yo sé que ustedes no lo conocen, y está bien, no tienen por qué conocerlo. En las monitorías hemos intentado aprender un poquito sobre R. Entonces, ¿qué es lo que quiero que logremos con esto? Quiero que seamos como traductores. Y en este sentido, piensen tal vez que Stata es algo así como el chino, ¿sí? O sea, ninguno de nosotros, o bueno, este grupo es grande, ¿no? Por ahí unos 70 estudiantes, entonces tal vez alguno de ellos sí conozca sobre chino, pero en general no. Entonces vamos a relacionar a Stata con otro lenguaje, en particular el chino, y vamos a relacionar a R con el inglés, ¿listo? Entonces, algunos sabemos, otros no, entonces pues em, es eso, o sea, tenemos que pasar de un lenguaje a otro y como ustedes saben, las traducciones no siempre son literales. Con que las traducciones no sean literales, a lo que me quiero referir es que em, tal vez la forma en la que se llevaron a cabo las acciones en Stata no tienen por qué necesariamente ser las mismas en R. Es decir, para llegar al mismo resultado final no tenemos que ejecutar los mismos pasos. Sin embargo, sí tienen que ser similares. Es eso lo que les quiero transmitir. Entonces, en este segundo video, quiero que manipulemos los datos. Es decir, tenemos que unir algún par de bases de datos porque esta gran encuesta está diseñada por módulos. Hay información repartida. No está todo aglomerado en una única base, sino que ustedes tienen la capacidad de descargar aquellas que van a emplear y fusionarlas y trabajar con ellas. Em, Listo, es eso. En, en la, en el tercer video, entonces lo que quiero es que seamos capaces de manipular, bueno, ya no de manipular, de utilizar algunas variables que podamos crear, dada la manipulación previa,
y estimar entonces el modelo. Los resultados, ya verán, van a ser idénticos que los obtenidos en esta tabla, sin pagar $400. Listo. Entonces, vamos a comenzar por las bases de datos. Entonces, comencemos escribiendo DANE. ¿Listo? Vale, acá estamos. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Entonces, quiero que veamos en estadísticas por tema, ¿vale? Y es que, como algunos de ustedes ya me han comentado, en otras materias ustedes ya han trabajado con estas bases de datos. O igual, si no lo han hecho, no se preocupen, tal vez son algunos profesores. Pero acá ustedes pueden encontrar información sobre encuestas, reportes, censos, todo lo que ustedes quieran. ¿Listo? Vean, incluso, o sea, aquí podría uno encontrar como, bueno, la forma de crear índices de calidad de cartera. ¿Listo? Muchas cosas interesantes. Y lo que les decía que algunos han trabajado antes con esta base de datos es, por ejemplo, en el tema de cuentas nacionales, tal vez para calcular el PIB, lo han hecho algunos. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa es la gran encuesta integral de hogares. En este caso vamos a ver entonces el módulo de empleo y desempleo, ¿vale? Es esta la información con la cual vamos a trabajar. Entonces, si nosotros bajamos un poco, lo que primero les quiero mostrar es que ya salió la información de marzo y digamos que los aspectos importantes son puestos en este boletín técnico. Es un ejercicio interesante el hecho de poder verificar esto. Y es que acá, si ven, por ejemplo, en la línea naranja, tenemos la tasa de desempleo. Y acá tenemos la diferencia de un año con el otro. Entonces, en marzo del 2019 teníamos una tasa del desempleo del orden del 10.8 y este marzo del 12.6. Eso fue un cambio de 1.8 puntos porcentuales. Entonces, es un cambio al que hay que ponerle cuidado, principalmente porque al menos esto de la cuarentena se vino a aplicar aproximadamente por el 20 de marzo, entonces fue un choque importante, pero estaría preocupado tal vez por los datos que se obtengan en abril, porque pues abril sí tendría todo el mes de cuarentena, ¿no? Otras cosas interesantes a señalar. Por ejemplo, vamos bajando. Miren, acá la encontramos. Entonces, la tasa de desempleo según el sexo. Y es que, como ustedes ya han escuchado en la clase, hay una diferencia estadísticamente significativa entre los salarios de los hombres y de las mujeres. Un claro factor de la discriminación en el mercado laboral. Y es que las diferencias no las podemos evidenciar tan solo en los salarios. Si nosotros vemos esto, la tasa de desempleo de las mujeres es significativamente más alta que la de los hombres. Y así. Entonces, en este boletín ustedes van a encontrar una serie de gráficas muy interesantes de analizar, muchos datos. En el resto, por ejemplo, acá. Bueno, mejor dicho, les dejo la inquietud. Acá ustedes podrían revisar como las variaciones en esa tasa de desempleo debido a qué sectores han sido, a qué ramas de la actividad, ¿vale? Ahí los dejo. Pero digamos que acá no solamente podemos extraer estos microdatos, sino ver información mucho más interesante. O bueno, más información que es muy interesante. Listo. Entonces es esto. Ahora, yo sí les quería mostrar, si nosotros buscamos DANE organigrama, nosotros vamos a poder ver cuáles son ah, sí, vamos a poder ver cuál es la estructura de esta entidad. Y entonces lo que les quiero decir es que tenemos aquí el despacho del director, de este se desglosan otras tres direcciones, en particular la que a nosotros nos facilita toda esta información es una dirección del despacho de subdirección y es la Dirección de Metodología y Producción Estadística, DIMPE. Entonces, el profesor asistente Juan, lo que les decía era que ustedes serían capaces de obtener información para un mes o un año dado escribiendo aquí DANE, DIMPE, que ya sabemos a qué se refiere, en GIH,
gran encuesta integrada a hogares y posteriormente el año. Entonces, para replicar el ejercicio del profesor Jorge, yo quiero obtener los datos del 2010, ¿vale? Hay otras formas de acceder a esa información. Por ejemplo, podríamos escribir aquí microdatos DANE. Listo, mientras que carga. Uy. Em, Tenemos problemas hasta con la transmisión online, pero listo. A ver. Ay, es que no tengo internet. Listo. Vale. Entonces, aquí, lástima, toca llenar esta encuesta. Lo que sí les quiero contar es que los datos acá son muy buenos. La presentación podría mejorar, pero pues ya es otro tipo de información. Entonces, listo. Aquí, mira, esto es lo que queríamos ver. Entonces, acá lo que ustedes van a encontrar es primero la documentación en PDF, son los llamados metadatos. ¿Esto qué es? Primero pues pueden encontrar como una historia de cómo ha sido el avance o la evolución a través del tiempo de la gran encuesta integrada de hogares. También, y lo que es lo importante, bueno, otros datos. Por ejemplo, la metodología de muestreo, y varias cosas de carácter metodológico. Eso puede ser interesante leerlo, pero es un documento de 1200 páginas. Igual, se lo dejo para los interesados. Y también podemos obtener los microdatos. Ahora, en estos microdatos nosotros vamos a tener gran variedad de archivos, o bueno, de tipos de archivos. Si nosotros descargamos este primero, lo que vamos a encontrar es, bueno, lo primero que les quiero señalar es que las descargas aquí son un .zip, es decir, es un archivo comprimido. Lo tienen que extraer con algún software como puede ser WinRAR, 7zip, cosas por el estilo, ¿listo? Entonces, primero necesitan un archivo para poder extraer esta información. Segundo, Mm, al extraer esta información, estos datos, los primeros que encontramos, están en formato SPSS. ¿Listo? Ese es un software, no sé si econométrico, no sabría decirlo. Está dedicado como para, lo he visto principalmente, ¿no? Bueno, programa informático, no sé. Bueno, paquete estadístico, software estadístico, digamos, para ser más general. Y lo he visto principalmente para uso en carreras como administración de empresa, em, como estudios de marketing y cosas por el estilo. Entonces, es interesante ese programa. También, o sea, tiene aplicaciones econométricas. Listo. También podemos ver un archivo de texto, entonces terminación en .txt. Y finalmente un archivo CSV. Recuerden entonces que CSV es de Comma Separated Values y es un archivo Excel técnicamente. Lo que quiero es que descarguen este archivo, ¿listo? Después de descargarlo, así como la documentación, vamos a crear una carpeta, ¿listo? Una carpeta donde vamos a guardar toda esa información. En esta carpeta entonces vamos a extraer, bueno, vamos a encontrar más bien todos esos archivos con las variables que vayamos a necesitar. En particular, en esta actividad nosotros vamos a utilizar esta que se conoce como, bueno, son las características generales de todas aquellas personas que fueron encuestadas. Y esta segunda que son características de aquellas personas que se encontraban ocupadas cuando se realizó la encuesta, ¿listo? Las otras no las vamos a utilizar, al menos por ahora, pero noten los nombres, área con tilde, guión y el nombre. Estas dos en particular tuvieron un cambio de nombre para trabajar con esta lista, que el nombre fuera idéntico al que se encontraba en el archivo del profesor Jorge. Listo. Entonces, aquí nosotros tendríamos la documentación, yo la carpeta extraída con
los archivos que vayamos a manejar. Y eso es todo lo que necesitamos por el momento del DANE, ¿listo? Ahora, si se quieren pueden dejar el video hasta acá y continuar con el siguiente. Sin embargo, sí los animo a que continúen porque les voy a mostrar una serie de datos acerca de otras entidades. Y vamos a comenzar por el DNP. ¿Y por qué por el DNP? Si ustedes notan acá, dice Archivo Nacional de Datos. Y es que el ANDA no es una dependencia únicamente del DANE, también es del DNP. Entonces, ¿qué podría pasar? Si yo escribo anda.dnp.gov.co, yo voy a poder acceder al catálogo central de datos del DNP. Entonces, si miramos el catálogo, ustedes lo que van a ver es información de Sinergia. Sinergia es como el Sistema Nacional de Evaluación y Resultados. Ellos son como una dirección que se encarga de el seguimiento y evaluación de políticas públicas, en especial o en particular aquellas que hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo. Listo. Entonces, tal vez este no es el mejor sitio para ingresar. Nosotros podríamos ingresar buscando sinergia.gov.co. Uy, no, sinergia.dnp.gov.co. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar de una forma rápida y que ya sean ustedes quienes se encargan como de revisar esto? Es que en el repositorio de evaluaciones ustedes van a poder encontrar. Hmm, no carga tanto. Listo. Acá ustedes van a poder encontrar una serie de evaluaciones que se han realizado. Listo. Em, Esto se abrió no sé si se abrió una licitación y pues un grupo lo elige, se gana su dinerito y pues realiza la evaluación, pero listo. Acá es donde ustedes van a poder ver los documentos. No sé si los datos están disponibles acá, pero bueno. Por ejemplo, esto, una evaluación de impacto. Ustedes no tienen que hacer clic en documentos relacionados porque pues les va a mostrar evaluaciones de impacto similares para que ustedes las revisen, sino que hacemos clic en la imagen y esto es lo que a ustedes les va a permitir es ver el PDF del documento final, el que fue presentado, listo. Y miren acá, esto es súper chévere, o sea, ustedes lo pueden revisar, entonces acá, los impactos cuantitativos, un método de diferencias en diferencias, pruebas de tendencias paralelas, análisis costo-beneficio, esos son técnicas que se aplican mucho y cuando digo mucho, hablo en serio, es mucho. Esto se ve en una clase que se llama evaluación de impacto. Les recomiendo verla después de econometría 2, es interesante. Actualmente la está dando Hernando Bayona. Muy buena. Em, por ejemplo, ustedes vieron en la clase pasada un tipo un tipo de evaluación de impacto, donde tenemos dos grupos, un tratamiento y un grupo control. Y lo que distingue a estos dos grupos es la existencia de una doble. ¿Listo? Eso era lo que, lo que podían hacer a través de las variables. Listo. Y esa sinergia. También ustedes tienen acceso a algunos datos del SISBEN. Eh, Aquí, por ejemplo, los datos del SISBEN en el 2016, 2015. Ahora, mi advertencia sí es que, a diferencia de los datos del DANE, que eran un poco, digamos, son fáciles de obtener. Y fáciles de obtener, ¿por qué? Porque noten que solamente tuve que contestar una encuesta de 5 palabras. Y puede extraer los datos. Sin embargo, si ustedes aquí quieren obtener los microdatos, sí va a haber una diferencia y es que el DANE solicita que ustedes se registren. Esto es como para tener un mayor control. Sin embargo, sigue habiendo total transparencia en el sentido en que ustedes pueden descargar esos datos. Listo. Eso era lo que les quería mostrar del DANE. Y finalmente tenemos el ELCA. El ELCA, ¿qué es? Es una encuesta longitudinal colombiana. Esta encuesta es liderada por el CEDE, es el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes. Es como el equivalente al CID, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la universidad. Ambas dependencias pertenecen a la Facultad de Economía, bueno, de Ciencias Económicas en nuestro caso, de cada universidad.
Y estos datos son chéveres en el sentido en que se le hizo, o bueno, se le busca hacer el seguimiento a los, no recuerdo cuántos hogares, pero a unos hogares durante 10 años. Entonces, 10 12 años creo. Entonces, estos son chéveres en el sentido en que se le hace seguimiento a los mismos individuos a lo largo del tiempo, a diferencia de la gran encuesta integrada de hogares, ¿no? Esta se le hace a individuos distintos mensualmente. Listo, entonces con eso yo daría por culminado el primer video. Los espero en la siguiente, donde vamos entonces a, como les decía, manipular un poco estas bases de datos. Ya las tenemos descargadas, ahí tenemos el documento del profesor Jorge, en el cual me basé para pues replicar el ejercicio en R y eso es lo que vamos a chequear. Entonces, les dejo así como última la página del repositorio. ¿Listo? En este repositorio, entonces, lo que nosotros vamos a encontrar va a ser un README primero, en donde se presenta como el curso. Esto está en desarrollo, no está terminado. ¿Y por qué no está terminado? No he tenido tiempo para continuarlo, pero si ustedes entran aquí, por ejemplo, la sesión uno, esta es la sesión uno, ¿listo? En R. Comenta todo lo que se hizo esa clase. En, no he podido subir las demás, por eso creé una carpeta independiente, la gran encuesta integrada de hogares, donde ustedes van a encontrar las bases de datos para descargar la documentación, unas diapositivas que voy a estar utilizando en el siguiente video, el script utilizado, o bueno, creado por mí en R, y el script creado por el profesor en Stata. La diferencia de este script con el del profesor es que viene comentado, como para que ustedes sepan un poco qué se ha hecho. Entonces, ustedes aquí pueden ver todo lo que nos espera. Vamos a estar ejecutando en las siguientes sesiones, ¿listo? Si uno quita los comentarios, esto la verdad no es mucho, entonces no se asusten. Y ya saben, cualquier inquietud, estoy para ustedes.